a partir de la suma, pues utilicemos estas operaciones para aproximar las derivadas, ¿cierto? De las integrales, pues de forma correspondiente. Bien. Entonces, pues en resumen, en esta clase pasada hablamos de eso, de los conceptos de derivada y de integral. Vimos, pues, o mencionamos mejor, que hay algunas funciones que vienen de pronto en una forma más sencilla, que podemos analizar mejor con un método analítico, y otras que son más complicadas, para las cuales es más conveniente utilizar un método numérico. Y sin embargo, para nosotros, en todos los casos vamos a utilizar el método numérico, ya pues que es la idea del curso, a pesar de que de pronto vamos a ver funciones sencillas con las que nos vamos bueno, las que vamos a utilizar para tener como referencia, ya que podemos utilizar el método analítico y al mismo tiempo podemos comparar el método numérico con ese resultado teórico o analítico y podemos tener ya como un valor de referencia. Vimos un par de aproximaciones de derivación y de integración y luego ya empezamos a hablar un poquito más formalmente de los métodos que vamos a estar utilizando. Entonces hablamos en el caso de las derivadas, hablamos de aproximación con diferencia hacia adelante, hablamos de diferenciación, pues, o derivada con diferencia hacia atrás, y hablamos de derivada con diferencias centradas. Entonces, ¿qué tenían en común, o qué tienen en común mejor, y qué tienen de diferente esos tres conceptos de diferencias o derivadas hacia adelante, hacia atrás y centradas? No sé si alguien me pueda colaborar con eso. El X sub I, profe. Bien, X sub I aparece en las diferencias hacia adelante y hacia atrás, pero no aparece en las diferencias centradas. Pero bueno, sí, es algo que tienen en común en cierta forma. Ambas, o las tres mejor, buscan la manera de estimar la derivada en X sub I, ¿sí? A pesar de que en algunas utilicen el punto X sub I, f de X sub I, y esta otra en particular no la utiliza. ¿Sí? Pero además de eso, en común tienen esa estructura que le da el nombre de diferencias, y es básicamente que en el numerador tenemos una resta de la función evaluada en dos puntos, y en el denominador tenemos la diferencia de el valor de x en esos dos puntos. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo con las diferencias hacia adelante, donde tenemos xy más 1 y xy, con la diferencia hacia atrás, donde tenemos xy y xy menos 1, y con la diferencia centrada, donde tenemos los dos extremos, xy más 1 y xy menos 1. Bien, de eso pues vimos un ejemplo, que fue el que hicimos paso a paso, y encontramos un valor estimado de cada una de esas diferencias, ¿sí? Y luego vimos que al modificar la separación entre los valores de x, fíjense que aquí ya tenemos x más cercanos que los que teníamos en el ejemplo anterior, 0, 0, 5 y 1. Acá estamos con 0,25, 0,5 y 0,75. Y al acercar ese valor, pues la aproximación empieza a mejorar. Entonces aquí vemos ya errores más bajitos para las diferencias hacia adelante y hacia atrás, y pues un error bastante más bajo para las diferencias centradas. También vimos, o mencionamos mejor, que existen unas diferencias de mayor exactitud o de alta exactitud. Entonces podemos hablar de diferencias hacia adelante en este caso,
Para la primera derivada, una pues tradicional y otra de alta exactitud. Para la segunda derivada lo mismo. La tercera derivada lo mismo. Para la cuarta derivada lo mismo. Nosotros pues seguramente estemos trabajando este, digamos, sobre esta primera derivada. Difícilmente estemos hablando de segunda derivada, pero es bueno conocer digamos, esa relación o esa estrategia, esa forma de estimar una segunda derivada y una derivada pues de orden más alto. Lo mismo pasa con las diferencias hacia atrás, tienen sus correspondientes valores tradicionales y valores de alta exactitud, al igual que con las diferencias centradas. ¿Para qué nos sirven esas diferencias de alta exactitud? Bueno, pues como su nombre lo indica, a pesar de que utilizan una cantidad de puntos más alta, pues nos ayudan a minimizar el error en la estimación de esa derivada. ¿Sí? Aquí vemos errores del 5% y del 3%, e incluso en uno de ellos tuvimos ya el valor exacto para, para uno de los ejemplos en particular. Bien, después hablamos de integración. Por supuesto, dijimos que la integración, recordamos que la integración está basada en la suma. Entonces, pues la suma es una estrategia que vamos a utilizar para aproximar esas integrales. Pero bueno, no vamos a integrar el valor como tal de la función. Primero, porque no la conocemos en la mayoría de los casos. Y segundo, porque va a ser justamente esa la aproximación. Tomar la función o tomar la mayor cantidad de información que conocemos de la función y convertirla en intervalos, bueno, en polinomios, que me van a permitir integrarla de una forma más sencilla. De hecho, mencionamos que el método de barras, donde tomábamos pues, barras para aproximar la integral bajo la curva, ¿sí? Entonces es básicamente emplear polinomios de orden cero sobre diferentes intervalos como método de aproximación de la integral. ¿Sí? Es decir, si volvemos acá, tenemos nuestra curva, tenemos nuestros límites A y B, pero dentro de esos límites tenemos un conjunto de segmentos o intervalos. Entonces, para cada uno de esos segmentos tenemos un polinomio, en este caso de orden cero, es decir, una constante, y la integral de esa constante pues es simplemente el área del rectángulo que se forma. Entonces, al calcular esas áreas y sumarlos, estamos haciendo una aproximación a través de polinomios de orden cero para la integración de esa curva, ¿sí? Pero así como teníamos polinomios de orden cero, podríamos hablar de polinomios de orden 1, donde en lugar de tener la barra eh, como una constante, vamos a tener una función lineal que me une esos dos puntos del intervalo. Y por supuesto, la integral va a corresponder a, a resolver la integral de esa función lineal. Ese resultado es el que aparece acá, que coincide con el área de un trapecio y de ahí pues el nombre del método. ¿Sí? Entonces vamos a tener algo de esta forma. Tenemos un límite A, un límite B, con sus respectivas imágenes. Y lo que se nos va a formar ahora es un trapecio, del cual el área pues es esta que está acá. Y eso nos va a permitir aproximar la integral de esta curva a través de la integral o del área de este trapecio. Por supuesto, tiene muchas limitaciones, es una aproximación y dependiendo de la forma en la que nosotros construyamos esa aproximación, podemos tener una mayor o una menor precisión. En este caso, fíjense, ya habíamos hablado de que esta función en particular no se podía aproximar de la mejor manera a través de un trapecio, ¿sí? Porque estábamos desperdiciando o estábamos descuidando una gran parte del área, que es la que vemos acá, marcada como error, ¿sí? Entonces,
En ese sentido, veíamos que podríamos hacer el trapecio de aplicación múltiple, donde simplemente separamos en varios segmentos, al igual que con el método de barras, y en lugar de tener barras, lo que son trapecios en cada uno de estos intervalos. ¿Sí? Entonces aquí vemos un trapecio entre x1 y x2, otro entre x2 y x3, otro entre x3 y x4, y otro entre x4 y x5. Cada uno de estos trapecios, el área, va a corresponder al área que vimos acá. Esta de acá. Y al final, la suma de estas áreas es la que nos va a determinar la aproximación. Sin embargo, esa suma bueno, la suma de esas áreas en forma de trapecio, que es la que tenemos acá, B menos A, pues sería el valor de H. Podemos simplificarlo de esta forma que tenemos acá. ¿Sí? Es una manera, digamos, compacta de expresar la regla del trapecio de aplicación múltiple, donde tenemos pues un factor H medios que multiplica a una suma ponderada de las imágenes. Vimos un ejemplo y llegamos por acá a mencionar las reglas de Simpson. Pero entonces, antes de empezar a hablar de las reglas de Simpson, no sé si queda alguna pregunta de lo que hablamos hasta la clase pasada. Creo que habíamos llegado por acá hasta la regla de aplicación múltiple del trapecio. No, creo que no, profe. ¿Listo? Bien. Entonces, al igual que con la diferenciación y al igual que con los métodos de integración que vimos, una forma de mejorar la estimación o mejorar esa aproximación a la estimación es hacer los intervalos más pequeños. ¿Sí? Entonces, si teníamos de pronto un intervalo completo, lo podemos fragmentar en 2, 3 o 4 de pronto, y sobre cada uno de esos intervalos más pequeños aplicar la regla que estemos analizando. Sin embargo, así como pasamos también del método de barras, que era un polinomio de orden 0, al método del trapecio, que era un polinomio de orden 1, podemos seguir subiendo y utilizar un polinomio de orden superior para aproximar el comportamiento de la función en determinado intervalo. Y aquí es donde aparecen entonces las reglas de Simpson, de las cuales nosotros vamos a estudiar dos. La regla de Simpson de un tercio es la primera de ellas, que corresponde a aproximar la integral como un polinomio de interpolación de segundo grado. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener la función, aproximamos un polinomio de segundo orden, lo integramos y el resultado es el que aparece acá. ¿Sí? Nosotros no vamos a mirar tanto a qué corresponde ese resultado, esa integral, sino vamos a enfocarnos en el resultado, donde tenemos este factor h tercios, que es el que le da el nombre a la regla, y al igual que con la regla del trapecio de aplicación múltiple, tenemos una suma ponderada de las imágenes en cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces, en todas estas estimaciones, ese es el común denominador, que tenemos un factor acá multiplicando a todo el conjunto, y ese factor está, digamos, asociado al valor de h, pero también a un coeficiente, en este caso es de un tercio, de ahí el nombre, y además una suma ponderada. Aquí vemos que sumamos f de x1, f de x2, f de x3, pero es ponderada porque f de x2 va multiplicada por 4 para obtener el resultado de la estimación. Algo muy importante con esta regla de Simpson de un tercio es que, si se fijan, esta integral está definida entre x1 y x3. Es decir, hay un x2 intermedio que no estamos utilizando en el límite, aquí aparece en el resultado, pero esto nos indica que lo que estamos haciendo es tomando el área o la integral de dos segmentos y no, no la de uno solo. ¿Sí? Entonces vamos a tener el área de dos segmentos de manera simultánea antes de, bueno, cada vez que apliquemos la regla de Simpson de un tercio. Entonces aquí volvemos a nuestro ejemplo
con este polinomio que ya habíamos visto, la integral entre 0 y 0.8, de la cual nosotros ya conocemos el valor analítico. Como necesitamos 3 puntos, pues aquí tenemos nuestros 3 puntos. Los límites 0 y 0.8 y el punto intermedio que es 0.4. ¿Sí? Entonces, con estos 3 puntos es que vamos a hacer la construcción de la regla de Simpson de 1/3. Estos 3 puntos nos generan 2 intervalos. Uno que va desde 0 hasta 0.4 y otro que va desde 0.4 hasta 0.8. Sin embargo, la integral nos va a dar el resultado para esos 2 intervalos de una vez. Sí, bueno, aquí vemos de nuevo los mismos valores. Aquí ya los vemos dentro de la expresión correspondiente a la regla de Simpson de 1/3. H tercios, H es el valor o el tamaño de cada uno de esos intervalos, es 0.4. Y vemos los 3 puntos acá. F de 0, 4 de f de x1 y f de x2. ¿Sí? Tal cual. Eso nos da un resultado de 1.36 que corresponde a un error del 16%. Bueno, fíjense que de todas maneras vamos reduciendo esa cantidad de error, a pesar que de pronto nos puede parecer todavía un poco alto. Es un error pues ya menos escandaloso que los que habíamos visto antes, que incluso llegaron de pronto al 90%. ¿Sí? Y bueno, si queremos aún mejorar esa tasa de error, pues en lugar de aplicar una sola regla de Simpson, necesitamos dividir el intervalo de integración en muchos más segmentos para poder aplicar varias veces esa misma regla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, de x1 hasta x3, que sería una regla o una aplicación, desde x3 hasta x5, que sería la otra, así sucesivamente, hasta que integramos los 2 últimos segmentos. ¿Sí? Entonces nos fijamos acá en que la suma, bueno, la integral va a corresponder a la suma de todas esas reglas de Simpson, la primera, la segunda, hasta la enésima. Y al final, pues vamos a obtener una expresión compacta, donde tenemos todavía el h tercios que nos acompaña, ¿sí? Como factor común. Y al igual que con todos los métodos, tenemos una suma ponderada de los puntos o de las imágenes que corresponden a cada uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces tenemos a f de x1 y a f de xn, que son los puntos extremos, aparecen una sola vez, pero vemos que f de x2, f de x4, f de x6 aparece 4 veces cada una, y f de x3, f de x5, f de x7 aparecen 2 veces cada una. ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí rápidamente. F de x1 solamente aparece para este primer intervalo, para esta primera regla de Simpson, que me ubica 2 intervalos. Y lo mismo pasa con f de xn, aparece para el último. Los puntos pares, x2, x4, x6, x8, hasta xn-1, están aquí con ese coeficiente de 4, que es el mismo que aparece por acá. ¿Sí? 2, 4, 6, 8. Con el coeficiente 4. Y f de x3 aparece una vez aquí, pero también aparece una vez acá. F de x5 aparece una vez aquí, pero también aparece una vez en la siguiente. Son 2 veces, y por eso aquí tenemos esta expresión que multiplica 2 veces a la sumatoria de los puntos intermedios impares. El punto 3, el punto 5, el punto 7, etc. Y esta pues es la forma compacta de la regla de Simpson de aplicación múltiple. ¿Qué pasa con esta regla? Nosotros dijimos que cada integral estaba reuniendo 2 segmentos. Entonces, si cada integral reúne 2 segmentos, la regla de Simpson solo puede funcionar si tenemos un número par de segmentos. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2, 4, 6, 8 y 10 segmentos. Se puede aplicar porque iríamos de 2 en 2. Si tuviéramos un número impar de segmentos, por ejemplo, si tuviéramos 9, si no este último no existiera,
Entonces habría uno que queda solo, que no le podemos aplicar la regla de Simpson de 1/3. ¿Sí? Entonces ya veremos más adelante que en esos casos podemos combinar las reglas, pero en este momento podemos decir que no podemos aplicar la regla de Simpson de aplicación múltiple sobre un número impar de segmentos o de intervalos. Vamos a mirar el mismo ejemplo ahora con 5 puntos. Entonces, n vale 5. Aquí tenemos los 5 puntos. Eso nos genera 4 intervalos, todos de tamaño 0.2. Un intervalo de 0 a 0.2, un intervalo de 0.2 a 0.4, uno de 0.4 a 0.6 y uno último de 0.6 a 0.8. Y la expresión me dice, bueno, llevamos h medios, h es 0.2, de f de x1, sí, la primera, 0.2, más 4 veces los pares pero internos, es decir, f de x2 y f de x4, más 2 veces f de x3, que es la única que aparece aquí, interna impar, más el extremo final, 0.22, bueno, 0.232. Esto es simplemente reemplazar en la ecuación que hayamos visto, nos da un resultado de 1.6234, que bueno, ya es muy cercano al valor real, y nos da un error del 1.04%. De tal manera que, pues efectivamente, el hecho de utilizar y aplicar, en este caso, una regla de aplicación múltiple que corresponde a la de Simpson de 1/3, apenas con 5 puntos, pues ya nos da una muy buena estimación, que corresponde al 1.04%. La otra regla de Simpson que vamos a ver es la regla de Simpson de 3/8. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, en el resultado final va a aparecer ese coeficiente de 3/8 que le da el nombre. Vamos a tener ahora 3 segmentos, ¿sí? Recuerdan que aquí nosotros integrábamos de a 2 para la regla de Simpson de 1/3. Bien, aquí en la regla de 3/8 vamos a unir de a 3 segmentos. Por eso vemos que aquí la integral está definida entre x1 y x4. ¿Y por qué 3 segmentos? Porque vamos a aproximar la función a un polinomio de grado 3, y para que funcione ese polinomio de grado 3 vamos a necesitar 4 puntos. ¿Sí? Ahí están los 4 puntos. x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3 y x4, f de x4. La estructura de la integral es la misma, una ponderación de h multiplicando a una suma ponderada de las imágenes de la función. ¿Sí? H pues es simplemente los límites divididos entre 3 porque son 3 segmentos. En este caso pues es x4 menos x1 dividido en 3. O simplemente la separación entre cada uno de esos puntos, es decir, x2 menos x1, x3 menos x2, x4 menos x3. Son formas equivalentes de estimar ese valor de h o del tamaño del intervalo. Acá tenemos otra vez el ejemplo en 4 puntos. ¿Sí? Tenemos 4 puntos equidistanciados. H vale 0.2667, que corresponde a 0.8 dividido entre 3. Y con estos valores, aquí reemplazamos ya en la expresión, calculamos una estimación. 1.5191. Fíjense, recuerden que esta regla es apenas de aplicación única, mientras que la que acabamos de encontrar aquí con 1.04% es de aplicación múltiple. Entonces, bueno, aquí pues el 7.4% de error es una buena estimación. Lo podemos comparar de pronto con el último de aplicación única, que fue el 16%. Y bueno, vemos que se sigue reduciendo la fuente de error o la cantidad de error que estamos cometiendo al mejorar esas estimaciones. Antes de mirar la combinación de las reglas de Simpson, entonces, bueno, yo les había dicho que 3 segmentos nos permitían, bueno, aquí para la regla de Simpson de 3/8, son 3 segmentos los que vamos a integrar
en una sola expresión. Entonces vamos a tener esta integral de aquí, luego esta integral en otros 3 segmentos, y luego esta otra integral en 3 segmentos. ¿Qué pasa? Queda uno por fuera, y por supuesto a uno solo no le puedo aplicar la regla de Simpson de 3/8. Entonces, para aplicarla solamente, la regla de Simpson de 3/8 de forma múltiple tendría que tener segmentos, una cantidad de segmentos que sea múltiplo de 3. Sin embargo, lo que se hace de forma común es combinar la aplicación de estas reglas de manera conveniente para el número de segmentos que tenemos, ¿sí? Porque no siempre vamos a poder nosotros generar nuestra propia malla, nuestra propia cantidad de puntos. A veces simplemente tenemos que trabajar con lo que hay. Entonces, en lugar de que el problema se adapte a la herramienta es la que tiene que adaptarse al problema. Entonces tenemos otra vez el mismo polinomio, otra vez los mismos límites de integración, y ahora vamos a tener 6 puntos. ¿Qué significan 6 puntos? Son 5 intervalos. ¿Sí? Aquí están nuestros 6 puntos. Entre esos 6 puntos hay 5 intervalos. ¿Y qué pasa? Pues que si son 5 intervalos, en 5 intervalos yo no puedo aplicar la regla de Simpson de 1/3, de aplicación múltiple solamente. Pero tampoco puedo aplicar la de 3/8 solamente. Porque si aplico esta, son 2 intervalos, me queda uno suelto. Si aplico la de 3/8, son 3 intervalos y me quedan 2 sueltos. Entonces, bueno, hay que combinarlas. Aplico la de 3/8 y luego aplico la de 1/3, o aplico la de 1/3 y luego la aplico la de 3/8. Esos son 2 y 3 segmentos que me suman los 5 generados por estos 6 puntos. Es decir, sería algo más o menos así. Entonces, en los 2 primeros intervalos, utilizamos la regla de Simpson de 1/3. Tenemos esta expresión de acá, h-tercios. De aquí alcanzamos a distinguir, por supuesto, que hace referencia a la regla de Simpson de 1/3. Y, bueno, como es una sola, tenemos esta expresión sencilla. Y nos da este resultado. Luego nos falta la regla de Simpson de 3/8. Aquí vemos los 3/8. Vemos que ya aparecen 4 puntos. Es normal que aparezcan esos 4 puntos. Los 3 segmentos. Y nos da otro resultado. Como los utilizamos por separado, al final lo que hacemos es sumar esos resultados parciales. Y esa suma corresponde a la estimación de la integral, que fue hecha en 1.6450. Que corresponde a un error de 0.28%. Bueno, aquí le dejamos el signo. Entonces, menos 0.28%. Aquí al combinar esas dos reglas, ¿sí? Es importante ver esa combinación que nos permite entender un poco o aproximar mejor ese resultado de la integral. Entonces, bueno, ya después de ver la base de cada uno de los métodos, ¿sí? ¿Alguien me hablaba? ¿Cómo sabemos cuándo es más útil usar el de 1/3 y el de 3/8? A ver, dependiendo, generalmente eso lo vamos a definir dependiendo de la cantidad de puntos o de la cantidad de segmentos que tenemos. ¿Sí? Entonces, si tenemos una cantidad mínima de segmentos, si tenemos, por ejemplo, acá como en este caso, tenemos 6 puntos, eso nos genera 5 segmentos, pues utilizamos una y una. ¿Sí? El del orden, pues, me va a modificar la estimación, pero no va a cambiar, no va a hacer mucha diferencia en las cosas. Si tenemos menos puntos, pues ya tenemos que adaptarnos. Si tenemos 5 puntos, serían 4 segmentos, tendríamos que aplicar 2 veces la de 1/3. Si tenemos 3 puntos, 3 segmentos, pues aplicaríamos la de 3/8, y así de forma conveniente. Y si empezamos a tener una mayor cantidad de puntos, por aquí va a aparecer un algoritmo que, bueno, es una sugerencia, nos permite combinar de forma, pues de una forma sugerida, no quiere decir que sea la única, esas posibilidades de aproximación. Entonces aquí vemos la del trapecio, la de 3/8 y la de 1/3.
Pero antes de pasar allá, pues vamos a ver estos algoritmos de aquí. Simpson de un tercio, ¿cómo lo aplicamos? Simplemente con la fórmula. Aplicación múltiple de la misma regla de Simpson de un tercio. Entonces, bueno, aquí estamos básicamente expresando la sumatoria, donde tenemos f de x1, f1, y le vamos sumando de 2 en 2 las pares y las impares, ponderadas por sus respectivos coeficientes. Al final le sumamos la última, y eso lo multiplicamos por h tercios. La regla de Simpson de 3 octavos, otra vez, aplicar la fórmula. Y ahora sí, ¿cómo definir, en este caso, pues, qué regla aplicar? Aquí nos sugieren este algoritmo donde me dicen, bueno, vamos a mirar una combinación de las reglas de Simpson de aplicación múltiple para cualquier valor de n. N es el número de puntos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, n-1 será el número de segmentos. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos con nuestro algoritmo, por supuesto, los valores iniciales. Y, pues, a grosso modo, tenemos que si n es igual a 2, es decir, si tenemos 2 puntos, pues aplicamos la regla del trapecio, porque no hay nada más que hacer. ¿Listo? Ahora, si n no es 2 puntos, asumimos que n es mayor que 3. Bueno, que n es mayor que 2, ¿sí? Porque no podemos tener menos de 2 puntos, si no, no podríamos hacer ningún tipo de estimación. Entonces, si ese número de puntos es par, ¿qué quiere decir esto? Si n es par, y además n es mayor que 2, digamos, tenemos, no sé, 4 puntos. Entonces, si tenemos 4 puntos, eso nos genera 3 segmentos. Aplicamos la regla de Simpson de 3 octavos y vamos restando 3 puntos, que en teoría son los que utilizamos. Como ya teníamos 4 menos 3, nos queda un solo punto. M no es mayor que 1, ahí terminaría nuestro algoritmo. Pero si tenemos de pronto 6 puntos, vamos a tener otra vez la regla de aplicación de Simpson de 3 octavos, le restamos 3, nos quedan 3 puntos, esos son 2 intervalos, y esos 2 intervalos los podemos resolver con la regla de Simpson, bueno, de aplicación múltiple o de aplicación sencilla, dependiendo de la cantidad de puntos que lleguen. Como nos llegan solamente 2 intervalos, pues sería eso pues se resolvería como la de Simpson de aplicación sencilla. Si tenemos de pronto m igual a 8, ¿sí? Tendríamos 8 puntos. 8 puntos es par y es mayor que 2, entonces le aplicamos la regla de Simpson de 3 octavos en primer lugar. Y nos quedan 5 puntos por analizar. Esos 5 puntos son 4 intervalos que resolvemos con la regla de Simpson de un tercio. Pero ¿qué pasa si es mayor que 2, pero es un número impar de puntos? Entonces, como es impar, esto no va a pasar. Y como es impar, podemos aplicar directamente la regla de Simpson de un tercio de aplicación múltiple. ¿Sí? Entonces, básicamente es una manera en la que pues, se ingeniaron darle prioridad a la regla de Simpson de aplicación múltiple de un tercio, en la mayoría de casos, y si no se puede aplicar esa, pues se hace un ajuste, se aplica una vez la regla de Simpson de 3 octavos, y se acomodan los puntos o los segmentos que corresponden a los demás segmentos o a los demás intervalos. ¿Listo? Pues esta es una sugerencia, de pronto ustedes pueden hacerla de otra manera, pero la idea es siempre esa, tener como en cuenta la cantidad de puntos, la cantidad de intervalos que se generan a partir de esos puntos, y de ahí pues escoger la mejor combinación para las reglas de Simpson e incluso la del trapecio si llega a ser necesario. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Nos vamos a mirar entonces, ahora sí, terminamos esta primera parte. Lo que viene aquí más adelante son otros tipos de integración que vamos a ver pues, la siguiente semana.
Pero hoy entonces vamos a comenzar con este taller, donde pues vamos a aplicar los conceptos que acabamos de revisar. Entonces la primera parte de diferenciación corresponde simplemente a aplicar las diferencias hacia adelante, hacia atrás y centradas, bueno, y también de alta exactitud, para diferentes funciones en diferentes puntos, ¿sí? Básicamente son esas tres funciones donde vamos a aplicar las tres formas de diferencias para, digamos, las tres formas tradicionales y las tres formas de alta exactitud para diferentes valores de h. Y en la integración, pues vamos a tener algo similar. Entonces aquí tenemos una función, aquí ya nos dan los puntos, entonces nosotros tenemos que calcular sobre esa función las imágenes de esos puntos. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 puntos para aplicar la regla del trapecio, aplicación múltiple, y la regla de Simpson de un tercio, que también podemos aplicar ahí con la aplicación múltiple. Luego, como siempre, vamos a estar comparando el valor exacto con el valor aproximado. En la siguiente, entonces aquí tenemos otra nueva integral, pero no nos dicen nada de puntos. Entonces, nosotros aquí simplemente tenemos la función y tenemos los límites. Podemos aplicar el trapecio directamente sobre esos límites y esa función. Podemos encontrar el punto intermedio, ya tendríamos 3 puntos, y aplicar la regla de Simpson de un tercio. Y podemos encontrar 2 puntos intermedios y aplicar la regla de Simpson de 3 octavos. Entonces, en este segundo punto es aplicación única. ¿Sí? Aquí habíamos visto aplicación múltiple. En este segundo punto veríamos la de aplicación única. Para el punto 3, otra vez integral con límites. Entonces aquí nos dan ya un valor de h. Eso quiere decir que eso nos va a... Bueno, ahí lo que vamos a tener es varios segmentos. Y este h para aplicar la regla del trapecio. Y bueno, encontrar ya, aquí no nos dan un h, pero nos dicen, utilice una cantidad de puntos apropiada que sea mayor que 9. Entonces, por ejemplo, para la regla de Simpson de un tercio, nosotros podemos aplicar 11 puntos, que serían 10 segmentos. Y para la regla de Simpson de 3 octavos, podríamos encontrar 10 puntos, que sean 9 segmentos. ¿Sí? Y así podríamos aplicar de forma múltiple cada una de estas reglas. Por supuesto, pues de ahí ya depende de cada uno qué cantidad de puntos utilizar para poder segmentar este límite de integración. Y finalmente tenemos otra integral donde para todos los casos nosotros mismos vamos a definir la misma cantidad de puntos. ¿Sí? Pues para el trapecio, para la de Simpson de un tercio, para la de Simpson de 3 octavos y una adicional donde vamos a combinarlas para poder darle solución a la integral si tuviéramos 50 puntos sobre ese segmento, sobre ese intervalo de integración. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes lo van a poder leer ahorita con más calma, van a trabajar en sus equipos o en sus grupos y, como siempre, pues yo voy a quedar ahí pendiente de lo que se les vaya ofreciendo. ¿Listo? ¿Alguna última pregunta?